Este es el último mensaje de lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas acerca de qué es el Evangelio. Hemos hablado por 7 semanas del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú no los has escuchado y este mensaje te parece así un poquito como que no sabes bien de qué estoy hablando, yo te animaría mucho a que entres a la página de graciasoberana.org y que busques esos 7 mensajes y hagas ese recorrido a través de la Escritura y veas cómo el Señor tiene ese propósito. Tiene el propósito de salvar al mundo, tiene el propósito de salvar al hombre, tiene el propósito de cumplir ese propósito eterno de tener comunión con el ser humano. Entonces, es el final y el mensaje, este último mensaje le he titulado Recibiendo el Evangelio de Cristo. Recibiendo el Evangelio de Cristo. Habiendo hablado de lo que es el mensaje del Evangelio, y habiendo dicho que el mensaje del Evangelio es un anuncio, es una proclamación de lo que Dios ha hecho para salvar al hombre de su estado de condenación y corrupción. Ese anuncio nos dice y nos revela el plan de redención de Dios, el plan de rescate de Dios, que tiene el propósito de reconciliar al hombre consigo mismo, para que se cumpla ese propósito eterno que Él tiene para lo cual creó al hombre, y creó al hombre para tener comunión con Él. Él quiere formar un pueblo que sea suyo y Él sea su Dios. El mensaje del Evangelio es la maravillosa noticia de la grandeza, del amor de Dios. Pero el amor de Dios para el hombre caído, el hombre rebelde, el hombre pecador, al grado que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito a morir en una cruz para quitar la culpa del pecado, que era el obstáculo que impedía esa reconciliación. Esa muerte hace posible la reconciliación porque quita la culpa, quita el obstáculo, abre el camino para que la reconciliación sea posible. Y además, el Evangelio es el mensaje asombroso que nos informa de la riqueza del favor de Dios para con el hombre pecador. Dios tiene una disposición favorable. Ahorita el Señor dice, este es el tiempo favorable para que el hombre se reconcilie con Dios, para que el hombre venga a Dios, para que el hombre reciba el Evangelio y que ese Evangelio venga a tu vida. Es un Evangelio que nos dice que está la riqueza del favor de Dios, que el Señor nos une a través del perdón de nuestros pecados, nos une con Cristo por medio de darnos su Espíritu Santo que habita en nosotros, nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos y nos hace coherederos con Cristo, destinados a vivir en su gloria cuando Él regrese y venga por su pueblo. Es un mensaje asombroso. Y el día de hoy tenemos que ver entonces que ese mensaje nos llama a responder. No podemos estar recibiendo un mensaje tan glorioso de parte de Dios y no responder a Él. ¿Cómo es que se debe responder al Evangelio? Como la Biblia nos dice que el Evangelio debe ser recibido. Recibido, que quiere decir aceptado por aquellos que lo están escuchando. Dice la Escritura en el capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan, dice acerca de Jesús: en el mundo estaba, en el versículo 1:10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen
en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ese recibieron, ese recibir que dice aquí este texto, ¿qué significa? Significa simple y sencillamente el aceptar lo que se te está ofreciendo. El evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho por el hombre para salvarlo. Es el ofrecimiento que Dios le está haciendo al hombre de que reciba un obsequio, un regalo por gracia, gratuito, que Él les está ofreciendo. Es algo que nos dice inclusive que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación. Nosotros no podemos salvarnos. El Evangelio nos dice que Él tuvo que mandar a un Salvador que viene a rescatarnos. Por ello, el Evangelio es un regalo que si lo aceptas, tienes entonces la posibilidad de recibir esa salvación como aquel que extiende sus manos para recibirlo. Si yo le digo a un niño, mi hijo, tengo un dulce que te quiero regalar, ¿qué tiene que hacer ese niño para recibirlo? Simplemente decirme, sí lo quiero, y extender su mano. Recibir el Evangelio es estar nosotros entonces aceptando lo que Dios le ofrece al hombre. Es algo que parece a veces como que demasiado fácil o algo ligero, y sin embargo es el regalo más costoso, más grandioso que Dios ha hecho por el hombre. Ofreció inclusive su propio Hijo a morir en una cruz para que nosotros pudiéramos recibir una salvación. Entonces, si el Evangelio se tiene que recibir, ¿cómo se recibe el Evangelio? Y de ahí que vamos entonces a empezar con este texto en el capítulo 10 del libro de Romanos a partir del versículo 5. Voy a leer una sección un poco larga, pero la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que el lenguaje, como aquí lo explica, lo pone un poquito más claro y más sencillo de entender. Entonces, si ustedes gustan, pueden seguir la lectura que van a poner los versículos aquí en la pantalla, y después tú lo puedes leer en la versión que tú tengas. Dice Romanos capítulo 10, versículo 5. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Y no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él
a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y esa palabra que está ahí donde que traduce la Nueva Traducción Viviente como buenas noticias es la palabra evangelio. Las buenas noticias, evangelio significa buenas noticias. Entonces aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el evangelio se recibe por fe, por creer en tu corazón. Es un mensaje que tienes tú que extender tus manos para recibirlo por medio de la fe y solamente por la fe, no por algo que el hombre pueda hacer. Y lo pone Pablo y lo contrasta entre el recibir por fe y lo que era el pacto que el Señor hizo con su pueblo por medio de Moisés, que ya vimos en una de estas sesiones anteriores que estábamos explicando el Evangelio. El pacto con Moisés requería que la gente obedeciera la ley. Y aquellos que pecaban y no obedecían la ley establecía que tenía que haber un sacrificio para pagar y limpiar esa culpabilidad, para que una persona pudiera ser declarada justa. Nosotros tenemos un mejor pacto, el pacto en Jesucristo, el pacto de la gracia por la obra del Jesús nuestro Salvador, el cual nos hace justos delante de Dios simplemente por recibir el evangelio, creyéndolo con fe en nuestro corazón. Esto es algo que es hasta difícil un poquito de entender, ¿verdad? Porque nosotros sentimos, es que si para que Dios me salve yo tengo que hacer algo extraordinario. Y entonces Pablo dice, no, el mensaje del evangelio es algo que está cerca, que no está difícil, que no está lejos. No requiere, dice el apóstol, que alguien suba al cielo para lograr que Cristo venga a salvarnos. Es decir, ¿cómo le hago yo para convencer que Cristo venga? No tienes que convencerlo. Cristo vino por su propia voluntad porque Dios Padre así lo designó. Cristo descendió desde el cielo y se encarnó como hombre para venir a tomar nuestro lugar y pagar nuestra culpa. No es algo que tú tengas que hacer. No es algo tampoco en donde tú que tengas que bajar al lugar de los muertos, algo imposible para ti hacer y hacer que Jesús resucite. Nosotros no podemos hacer que Jesús resucite. Es imposible para nosotros. Pero eso es algo que Dios ya hizo. Y Dios resucitó a Cristo para demostrar que esto era su obra, que Él hizo todo, que nosotros no tenemos que proveer para nuestra salvación de esa forma. El evangelio es algo que está cerca del que lo quiere recibir, tan cerca como están las palabras en tu boca, tan cerca como está tu corazón dentro de ti. El evangelio es tan asombroso, el mensaje de la obra de Cristo es tan asombrosa que incluye esta buena noticia. La buena noticia que todo el beneficio del evangelio se recibe simplemente por creerlo con fe. ¿Cómo es esa fe? Esa fe, este texto nos dice, es una fe que te lleva a confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Dice, y entonces serás salvo. Entonces él habla aquí de estas dos cosas que son como dos lados de la misma moneda de la fe. Dice, la confesión con tu boca y el creerlo en tu corazón. Pues más adelantito lo vuelve a poner en orden inverso. Primero creer en tu corazón y luego confesarlo. ¿Qué está hablando? ¿Por qué confesar con tu boca? Confesar significa que tú reconoces, que tú asientes en algo. Y entonces
puesto que estás reconociendo que eso que se te está diciendo es verdad, entonces tú lo afirmas como válido, accedes a su reclamo, lo aceptas y lo admites en tu vida. La palabra que aquí se traduce como confesar significa que tú estás diciendo lo mismo que lo que está diciendo la otra persona. En otras palabras, la otra persona te está comunicando el evangelio y tú dices, sí es cierto, yo lo afirmo también, así como tú me lo estás diciendo a mí. En otras palabras, lo estás aceptando como cierto y verdadero. El confesarlo con fe, decir lo acepto, es equivalente, por ejemplo, a cuando una pareja contrae matrimonio y la persona acepta a la otra como su esposo o como su esposa. Es una confesión basada en la confianza de que yo creo que esta persona es la persona con la que yo debo contraer matrimonio. La declaración verbal, simple y sencillamente, es la expresión pública o abierta, ¿verdad?, de tus labios, de lo que tú en tu corazón estás creyendo. Creer en tu corazón, ¿qué significa? Significa que tú le tienes fe a alguien, que confías en aquello que esa persona te ha prometido, al grado que le confías tu vida. Fíjense cómo a veces decimos, es que yo no entiendo lo que es la fe. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando contrae matrimonio? Está dando una expresión de que le está confiando su vida a la otra persona y se está uniendo de por vida con ellos. Piensa, por ejemplo, en el ejemplo, en el ejemplo de cuando tú tienes que encargar a tus hijos al cuidado de alguien. Tus hijos son probablemente lo más valioso que tienes en tu vida. Y por ello no se los vas a encargar a cualquiera. ¿Qué requerirías tú de una persona para confiarle a alguien la responsabilidad de cuidar a tus hijos? ¿Qué requerirías? Pues necesitarías tú conocer a esa persona y confiar en ellos. Conocerlo al grado que confías y los dejas tú con tranquilidad. ¿Por qué los dejas con tranquilidad? Porque dices, yo conozco a esta persona, le tengo plena confianza, y depositas la vida de tus hijos al cuidado de alguien. ¿Qué es eso? Eso es fe. Eso es creer en tu corazón que alguien te está prometiendo hacer algo y tú confías en su palabra. ¿Qué te dice Jesús? El Evangelio nos dice que Jesús te promete salvarte, promete salvar a todos los que vienen a Él, que crees que su muerte y su resurrección de entre los muertos es suficiente para que tú le confíes tu vida, que le confíes tu salvación, que le confíes tu destino eterno. En otras palabras, estás confiando en tu corazón al punto que le estás poniendo tu vida en sus manos. Estás diciéndole, Señor, yo confío en ti y te entrego mi vida para que tú me salves. El Evangelio te dice que si tú confías de esa manera, no vas a ser avergonzado. Acá en la Nueva Traducción Viviente dice no vas a ser perturbado, otras dicen no vas a ser avergonzado. En otras palabras, no te vas a arrepentir. Vas a ser aceptado por Dios. Vas a ser recibido por Dios. Vas a ser reconciliado con Dios por toda la eternidad. Y la gracia de Dios, el favor de Dios es tan grande que Él promete dar generosamente a todos los que lo invocan. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
énfasis en el todo el que invoque. Quiere decir que la promesa de salvación del Evangelio es para todos. La oferta es para todos. Quiere decir que tú estás incluido. Quiere decir que Él quiere salvarte y que está poniendo abiertamente decir, pídelo, invoca mi nombre, clama a mí. Eso significa el invocar, clamar, como aquella persona que está en grave peligro en una casa que se está quemando y abre la ventana y empieza a gritar, auxilio, ayúdenme, háblenle a los bomberos, vecino, traje la manguera o lo que sea. Esa persona está invocando a sus vecinos, invocando una ayuda, pidiéndola. Eso es lo que significa invocar al Señor para salvación. Y eso es lo que te dice el Evangelio que necesitas hacer para alcanzar la promesa de salvación que el Señor tiene para ti. Ahora, los bomberos pueden fallar, pueden llegar tarde, pueden traer el camión y se les acabe el agua. Pero aquí el que está prometiendo te está diciendo todo el que invoque será salvo. ¿Por qué? Porque depende de Él, depende del que prometa. Y el que está prometiendo es el creador del universo. El que está prometiendo es el que ya demostró su amor muriendo en una cruz. El que está prometiendo es el que se levantó de entre los muertos. Ese es el que te promete, vas a ser salvo si tú confías en tu corazón, tu vida en sus manos. Sería terrible, debería darnos un temor y un terror el pensar que dependería de nosotros, de que nosotros seamos suficientemente meritorios, de que nosotros nos esforcemos suficientemente por medio de nuestras obras, o inclusive hasta decir yo, depende de la fuerza con la que yo clame. La buena noticia es que nunca tienes que temer que tú hagas lo suficiente. Es simple y sencillamente que tú creas y le pidas al Señor. Y Él es el que te va a salvar. Ese es el Evangelio, no algo que nosotros hayamos hecho o algo que debamos hacer, es lo que Él hace y que nosotros solamente necesitamos recibir. Ahora, para algunos puede parecer demasiado fácil, ¿verdad? Porque piensan, oye, pues es que así, pues todo el mundo va a ser salvo, porque todo el mundo no se va a arriesgar y le va a pedir al Señor que lo salve. Pero Él está hablando aquí de invocarlo, creyendo en el corazón, y dice, para todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor. Quiere decir que la invocación y la fe está colocada o está puesta en alguien que es Dios, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Rey que iba a venir. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Jesús no nomás es una persona, Él es el creador. Ahorita vimos, Él estaba en la creación, dice Juan capítulo 1. Y Él dice, vino a lo suyo. ¿Por qué? Porque la tierra es suya, los hombres son suyos, el universo es suyo. Dice, y el mundo no lo recibió. Dice, Él es el Señor. Y cuando tú depositas tu confianza en Él, no puedes entonces tú tener confianza o poner tu confianza en otras cosas. Si Él es el Señor, entonces es rendirte completamente a Él, como el que está perdido y no tiene ninguna otra esperanza de salvación más de que en aquel que viene a salvarlo. Sería absurdo que tú quieras ser salvado, pero poniendo tus condiciones. Si tú pones tus condiciones, entonces realmente no estás confiando plenamente. Como aquel que está en el mar, agarrado de una roca,
resbalosa y está ahí agarrado, ¿verdad? Y el mar se mueve y dice, esta roca me va a salvar. Y viene el helicóptero con el rescatista y se baja el rescatista en la cuerda aquella y le dice, dame la mano para subirte junto conmigo. Y el otro dice, no, si te doy la mano, pues me voy a soltar de esta piedra y me voy a hundir. Y no se suelta porque está confiando en otra cosa. Está confiando en una seguridad que tal vez sea falsa o pasajera. O ahorita que hablaba yo de aquel que está buscando ser rescatado de una casa ardiendo, que llegan finalmente los bomberos y ponen aquella escalera que se eleva hasta la ventana, ¿verdad? Y le dicen, véngase. Y tú le dices, no, espérese, pues es que yo tengo que recoger todas mis cosas aquí, ¿verdad? Porque no quiero perder estas cosas que son muy importantes para mí. La casa se está quemando, el bombero está ahí, pero tú estás diciendo, espérate, yo tengo otras cosas que son demasiado valiosas como para yo dejarlas. El entregarse al Señor con esa confianza, el confesar y creer en Él como tu Salvador significa que tú te rindes completamente, que tú te entregas y te sueltas a que Él haga su voluntad en tu vida, que te entregas a Jesús para que Él tome control de tu vida y te lleve a la vida que Él quiere darte, aunque eso signifique que tienes que dejar atrás lo que más amas. Más amas en esta vida que obtener el mayor tesoro, que es Jesús mismo. Él es la perla de gran precio, que si tú la encuentras, debes estar dispuesto a vender y dejarlo todo, por recibir y por tenerla. Entonces, ¿qué significa ese rendirse? ¿Qué es ese rendirse? Bueno, la Biblia le llama a ese rendirse en las manos de Jesús el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es simple y sencillamente más que el otro lado de la moneda de creer en tu corazón en Jesús. O sea, si tú crees y pones toda tu confianza en Cristo, significa que entonces donde tú estabas confiando, lo que tú estabas viendo como tu seguridad, tú lo dejas y dices, yo quiero a Jesús ahora. Y entonces caminas hacia Jesús a decir, Jesús, yo te quiero a ti. Automáticamente, si tú estás buscando a Jesús como tu Salvador, ya le estás dando la espalda a todo lo demás. Ese es el arrepentimiento. Entonces tú tienes que preguntarte, bueno, ¿en qué estás confiando? ¿Qué es lo en donde está desplantada tu vida? ¿Qué es lo que te está dando seguridad? Bueno, tal vez puedes estar confiando en tu juventud, en tu salud, en tu capacidad mental, ¿verdad? El decir, pues yo estoy analizando la vida y lo estoy considerando todas las cosas, en tu riqueza, en tu profesión, en tu religión, en tus buenas obras, en tus méritos. Estás diciendo, no, es que yo tengo muchos sueños, yo estoy entregando mi vida a esos sueños, a esas metas, en los logros que quiero obtener. O tal vez estás confiando en tu familia. Todos tenemos cosas por las que estamos viviendo, por las que en las que estamos confiando. Pero esas cosas no nos pueden salvar. Si nos pudieran salvar, Jesús no hubiera tenido que venir a morir. Entonces son cosas que nos dan falsa seguridad. Son cosas que realmente, ¿verdad?, son importantes en nuestras vidas, pero que no pueden salvarnos. Y el Señor nos llama entonces a que las dejemos. Fíjense de la manera tan radical que el Señor lo pone en la Escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará.
Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué es lo más valioso que tienes? Tu alma, porque tu alma es eterna. Lo más valioso que tienes no es tu cuerpo, es tu alma, porque tu cuerpo va a decaer y vamos a morir. Pero ¿qué va a pasar con tu alma por la eternidad? La fe verdadera es ese moverse, ¿verdad? De las cosas que no salvan para moverse a Jesús, para que sea Él el que te salva. Y de verdad es que a veces esa decisión inicial, esa entrega, esa conversión, ¿verdad? Que la Biblia llama que es una conversión, que tú rediriges tu vida a Cristo por la confianza que le estás poniendo a Él y te estás rindiendo, Señor, lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras para mí. Se vuelve difícil porque hay muchas cosas en nuestra vida. Y decimos, es que yo no puedo, para mí esto es muy importante, yo no lo puedo dejar. Yo he hablado con personas que me dicen, es que yo soy adicto y yo no voy a poder dejar esto. Y no se dan cuenta, ¿verdad? Que a veces están reaccionando como el perrito ese callejero que se encuentra un hueso y lo está ruñendo, un hueso seco ya. Y tú se lo quieres quitar y le dices, dame el huesito. Ese huesito no te alimenta, ese huesito no te sirve de nada. Pero ¿qué hace el perrito si le quieres quitar el hueso? Pues gruñe, te ladra, te dice no te voy a dejar que me quites el hueso. Eso es una falsa seguridad. Pero ¿qué pasa si vienes y le ofreces una chuleta que acabas de sacar de la carnicería? Jugosa, fresca, llena de carne. El perrito solito suelta el hueso. ¿Saben qué? Si nosotros entendemos correctamente el Evangelio, si nosotros escuchamos la obra de Cristo Jesús y podemos ver su gran amor, nosotros vamos a dejar lo demás. A veces lo que pasa es que oímos el llamado de entrégate a Cristo, pero estás viendo a Cristo como algo lejano, como algo difícil, como alguien que viene a exigir de tu vida, ¿verdad? O que te va a mandar a un monte allá como monje y que vas a vivir al lado de todo el mundo, ¿verdad? Ese no es Cristo. Jesús es aquel que estuvo dispuesto a morir por ti, tomar tu lugar para llevarte a que vivas con Él para siempre, para que seas hijo de Dios y recibas lo que reciben los hijos de Dios de parte de Dios y para que vivas en la gloria sublime, eterna con Él. Ese es el Cristo que te creó, que te conoce perfectamente y que sabe perfectamente lo que es mejor para ti. Y rendirte y ponerte en sus manos es lo mejor que tú puedes hacer. Es la mayor seguridad de que tu vida va a estar en las mejores manos, en las manos de tu Creador. Y ya no en tus propias manos. Lo cual, si eres honesto y humilde, vas a reconocer que tú no puedes salvar tu propia alma. Esa es la conversión, el arrepentimiento que la Biblia te llama a que tú entregues tu vida y te rindas a Jesús y clames a Él para que te salve. Le digas, Jesús, aquí estoy. Ahora, como todas las cosas, ¿verdad?, que requieren una decisión, el Evangelio también tiene otro lado. ¿Qué pasa con aquellos que no quieren creer? Que reciben o que escuchan las buenas nuevas del Evangelio, pero ellos no creen. No quieren creer y seguir a Jesús. No quieren confiarle a Jesús sus vidas. Dios ofrece el Evangelio gratuitamente y ellos dicen, no, gracias. No es para mí. Ahorita no.
Tal vez cuando sea un viejo, tal vez cuando esté retirado no tenga nada que hacer, a lo mejor lo considero. ¿Qué dice la Biblia? Fíjense lo que dice en el Evangelio de Juan, después del versículo más famoso de la Biblia en Juan 3:16. Muchas personas no leen más adelante. Yo voy a leer hasta el versículo 19. Es un resumencito de lo que es el Evangelio, pero luego dice, ¿qué pasa con aquellos que no creen? Y dice 3:16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Fíjense, ahí está el Evangelio. Amó Dios al mundo, dio a su Hijo para que todo que crea en Él no se pierda. ¿Cómo? Por creer en Él, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito eterno de Dios. Eso es lo que la Biblia nos está anunciando. Y que a veces nos perdemos nosotros pensando que el mensaje de la Biblia es religión. El mensaje de la Biblia es este. Él envió a su Hijo para salvar al mundo. Ese es su propósito, ese es su designio. Dice entonces el versículo 18, y el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El Evangelio dice que el que cree en Jesús no es condenado. Condenado es la palabra que describe el estado de los descendientes de Adán caídos. El hombre en lo natural está condenado porque está rechazado por Dios, por la rebelión del hombre. Hereda eso, esa naturaleza pecaminosa. Y aparte dice la Escritura en el capítulo 3 de Romanos que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están condenados. Todos estamos en ese estado natural. Dice, pero el que cree ya no es condenado. Hay un cambio cuando la persona cree, y entonces lo que esa persona recibe es lo que Pablo ahorita describía en el capítulo 10 de Romanos, es declarado justo, es visto justo ante los ojos de Dios. Ya Dios no lo ve como condenado, Dios lo ve como justo y lo adopta y le da su espíritu y lo hace heredero con Cristo para tener comunión con Él por toda la eternidad. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado desde el pasado. Ya ha sido condenado. Quiere decir que esa persona no era inocente y al no creer, al rechazar el evangelio, entonces es condenado. No, era condenado y al no creer permanece en ese estado de condenación debido al rechazo original y a todo su pecado. Está condenado por su rechazo de creer, permanece en ese estado. En otras palabras, la salvación y lo contrario a la salvación, que es la condenación, dependen de creer o no en Jesús como su Señor y su Salvador. Dependen de lo que en el corazón esa persona está dispuesto a creer y a confiar. Qué tremendo. Algo que parece tan sencillo como el creer en Jesús y confiar en Él, está en esa fe la decisión de la salvación eterna o la condenación eterna.
Y esto es algo tremendo. Entonces, cuando las personas dicen, no, yo es que estoy ocupado, ahorita no quiero considerar esto, no tengo tiempo para la religión o para la Biblia, para lo que tú me estás comentando, o déjame pensarlo, etcétera. Uno puede pensar, bueno, pues esa persona pues está en su mente procesando todas las cosas, pero aquí está algo tremendo, porque dice la Escritura, dice, y este es el juicio, esto es lo que está diciendo Dios el juez. Dice, yo envié la luz al mundo, yo envié la salvación al mundo, y para mí, dice el Señor, que conoce los corazones y que es el juez de todas las cosas, para mí, dice el Señor, el hombre está amando más las tinieblas que la luz que yo envié. Amaron más su pecado, dice, porque amaron las tinieblas, dice, porque sus obras eran malas. O sea, aman más el pecado que la salvación. O sea, Dios no puede ser engañado. Si tú rechazas el evangelio, para Dios te está diciendo, no lo estás rechazando porque no te lo explicaron bien, no lo estás rechazando porque tienes otros motivos o amas otras cosas o tu confianza, lo estás rechazando porque amas más las tinieblas, porque tus obras, tu pecado te está jalando a rechazar la oferta gratuita que el Señor está trayendo a tu vida. Le está ofreciendo para que tú lo recibas. Y en lugar de recibir ese regalo, está diciendo, no, gracias, ahorita eso no es para mí. Fíjate nomás. Qué tremendo. ¿Qué le puede esperar a ese hombre o esa mujer que responde así al evangelio, que menosprecia lo que Dios hizo? Enviar a su hijo a morir. ¿Qué más puede ofrecer Dios? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que respondamos a ese ofrecimiento, ese regalo tan precioso? La Escritura habla severamente de lo que le puede esperar a esa persona. Aquí, por eso, mi llamado final es implorarte, es rogarte, es suplicarte que no seas esos que rechazan el ofrecimiento de salvación de Jesús. Que no seas uno de esos que dicen no gracias. Que lo consideres cuidadosamente, que si tú dices, a ver, espérame tantito, es que ahorita ya me confundí, ya no sé ni siquiera, ya no recuerdo qué es. Vuélvelo a escuchar. Vuelve a escuchar los otros mensajes. Toma tu Biblia y agárrate el evangelio de Marcos o de Juan y léelo. No lo tomes a la ligera, porque es de vida o muerte. Es de condenación o de salvación lo que el Señor te está ofreciendo. Por lo tanto, recíbelo, acéptalo. Haz lo que sea necesario para que lo entiendas y lo recibas, para que luego lo confieses como tuyo. Invoques a Cristo Jesús y digas, yo te quiero como Salvador y Señor. Y pongo toda mi confianza, está en tus manos, Jesús. Haz conmigo lo que tú quieras, confío en ti y me entrego a ti. Hazlo hoy, hazlo hoy. No lo dejes para después. Déjame orar por ti. Señor, quiero poner en tus manos a todos aquellos que ahorita están evaluando su decisión, Señor. Están en su corazón deseando entregar sus vidas a ti, pero que, Señor, no pueden tomar esa decisión sin tu ayuda. Te pido, Señor, que los alientes y les recuerdes tu amor, para que ellos puedan confiar plenamente y saber, Señor, que tú no defraudas a aquellos que invocan tu nombre, que tú no avergüenzas a los que confían en ti y que tú eres fiel y poderoso
para salvar a todos aquellos que te lo pidan, Señor. Así que, Padre, te pido que seas fiel y que salves a muchos el día de hoy. Que tú utilices estas palabras, Padre Santo, para que ellos entreguen sus vidas a ti, se rindan a ti y que tú los ames por el resto de sus vidas y por toda la eternidad, Señor, como el Dios amoroso y fiel que tú eres. Padre, en tus manos los pongo y te pido por ellos. Amén.